Bueno, hermanas, vamos a continuar el estudio donde lo dejamos en esta mañana con la ayuda del Señor. Y bueno, si algo no se entiende, por favor, puede preguntar. Recuerde que este es un estudio, intervenir, aportar sobre el tema que estamos estudiando. Bueno, vimos unas palabritas en hebreo y en griego. Palabritas que nos van a servir para mirar qué es lo que nos quiere decir el Señor acá cuando le muestra a Juan ese caballo con un jinete llamado Muerte, pero hay otro personaje llamado Hades o Seol en hebreo que lo sigue. Okay. Hemos hablado de que este cuarto sello es una época en la historia, o describe una época en la historia en la cual hay dos facciones papales romanas que se disputan el poder. Una que lleva la línea desde mucho tiempo antes, pero por alguna razón hay una facción que se separa y entonces quedan dos grupos, dos facciones. Esas dos facciones son las que vemos acá descritas como muerte y Hades o Seol o infierno, como le quieran llamar. Es como mejor llamarla así como lo dejaron. Por algo el Señor lo dejó así, ¿no? Entonces, porque infierno se puede confundir con el concepto católico infierno, ¿no? De hecho, de ahí es que Satanás malintencionadamente extrajo esa información de acá del Hades para asustar y aterrorizar a toda la gente que vivía en la Edad Media, pensando que allá había gente sufriendo en el fuego del infierno y que había otro sitio llamado purgatorio. Y bueno, él impuso mucho esas mentiras para manipular a la gente en esa época. De hecho, estas personas de la muerte, de este grupo, esta facción, inventaron esas extrañas doctrinas paganas de por sí, pero que escondían una verdad realmente, porque el enemigo no hace nada nuevo, él copia. Entonces, para ello vimos algunas palabras aquí. Dos de ellas son las que se usan ahí en la palabra Thanatos o muerte, traducido como muerte, y Hades o Seol en hebreo. Hemos visto que Seol, según la definición del diccionario, estas dos, las que están acá en el centro, Thanatos es los muertos, su lugar o estado. En sentido figurado también significa la peste, la ruina. Y en la mitología griega es la personificación de la muerte. O sea, ¿se acuerdan que siempre pintan a la muerte como una calavera con una capucha negra y un as que tiene en su mano, ¿no? Siempre han representado a la muerte así, como un demonio que viene y se lleva a la persona. Pues al parecer eso sí tiene algo de verdad, porque Thanatos es un nombre propio de alguien, pero también significa un lugar, el lugar donde reina ese demonio. Y Seol es el mundo de los muertos, es un mundo que es subterráneo, ¿ok? E incluye todo lo que tiene ese mundo subterráneo, accesorios, reclusos, sus habitantes, todo lo que hay allá. Entonces vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento donde aparece también estos dos personajes, la muerte y el Hades, o estos dos lugares. Vamos a ver, en algunos textos van a ser lugares, en otros textos va a aparecer como si fueran seres, perdón, seres caídos. Ok, vamos a ver aquí un ejemplo, a ver usted cómo lo ve. Listo. Dice, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos lanzará, porque hemos hecho de la No mentira. nos alcanzará, hermana Carolina. No nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado,
Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas cubrirán el escondite. Y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis su holladero. Bueno, aquí hace alguien, hay dos grupos, no sé si lo ven, que hacen un pacto. Un grupo hace un pacto con muerte. Este la no aparece en el hebreo, es una palabra que se agrega en español como para darle un sentido, porque pues no se entiende que muerte es un nombre de alguien, ¿ok? Hemos hecho un convenio con Seol. No dice el Seol, dice Seol. Lo voy a poner acá entre corchetes para decir que eso es algo que se le agrega en español, como para darle un sentido gramatical. Porque normalmente muerte es un sustantivo, es un estado, más no es el nombre de nadie. Lo mismo Seol, es un lugar, pero no es el nombre de nadie. Entonces, pues le colocan la partícula el o la, ¿sí? Entonces dice ahí, hemos hecho un pacto con muerte, hemos hecho un pacto con alguien llamado Seol. Y dice el Señor que va a mandar un azote abrumador. Ellos dicen, ellos se jactan, los que han hecho ese pacto con esos dos, se jactan que no nos alcanzará. No, 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 no. ¿Por qué? Porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Estas facciones papales se han escondido en la mentira y en el engaño. Si notan, todo es un secretismo inmenso entre esa gente. Nadie los conoce realmente, ¿no? Nosotros sí conocemos ahí a Francisco, el Papa, pero detrás de él, por allá hay unas familias que son, digamos, desconocidas para la gran mayoría. Pero ese es su refugio, ¿notan? Ese es como su éxito ante nosotros para que no los conozcamos, pero es que el Señor saca todo saca todo a la luz. Y el Señor dice, pongo un fundamento en Sión. Leyendo ese fundamento mientras yo acá pongo las dos palabras clave, la subrayo. Okay. ¿Cuál es el fundamento en Sión que pone el Señor? Fundamento es cuando se va a hacer una construcción y se coloca unas, ¿cómo se llama eso, hermana Alcira? Las bases de una construcción. Se va a levantar, se va a listar el terreno, Una estructura. una estructura de base. Los Exacto. cimientos. Eso, esa es la palabra que está, se me olvidó. Gracias, hermana Alcira. Los cimientos. Sión, ¿qué es? Ideas. No es lo mismo que la Santa Ciudad de Jerusalén, hermano. No, no es lo mismo, pero están Morada. relacionadas. Será la morada de Dios. Sión, la morada de Dios, La ciudad de Dios. ciudad de Dios. Bueno, Sión está en Jerusalén, es verdad. Está ahí cerquita. Es un monte. Monte de Sión. ¿Y qué representa? Los 144.000. Sí, señor. Claro. En Sión. Es el lugar de reunión de los 144.000. Ahí aparece en Apocalipsis. Apocalipsis 14. Y esa Y piedra. el fundamento, o sea, la piedra sería Jesús. Cristo ¿No? Jesús. Cristo Jesús, sí. Claro. Claro, es el fundamento de la iglesia del Señor de los últimos días. Es Cristo. No es un factor humano.
es Cristo. Dice que esa piedra, de ahí es que Satanás malinterpretó esa piedra y llegó a decir que esa piedra era Pedro, un factor humano. Y desde ahí construyó su iglesia papal. Desde ahí construyó su estructura. Pero esta estructura que va a hacer el Señor es una estructura muy sólida, indestructible, porque el fundamento no es humano. Es más que humano, es divino. Es Cristo. Y dice que es una piedra probada. ¿Por qué será probada? Pues porque él fue probado hasta lo sumo. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado exactamente. Probada. Angular. ¿Qué significará angular? Que está en las esquinas, creo yo, ¿no? Ángulos. Hay que ver Ahí, por ahí, sí. ahí Dios había hecho algo con el templo de Salomón cuando ellos en la cantera tallaban las piedras y las mandaban, haga de cuenta como un Lego, y mandaban cada pieza para que encajara. Y entre esos Dios ya estaba explicando, ¿no? Porque era una piedra especial. Sin eso no se podía terminar el templo de Salomón. Y estaba en el ángulo, angular. Una piedra clave. Y Es cuando una ya piedra habían clave. terminado todo, faltaba esa piedra. Ujú, Increíble. claro. Preciosa. Bueno, ¿qué podemos decir? Precioso es Jesús para mí, ¿no? Dice por ahí un himno. Fundamental. O sea, sin eso no hay iglesia. Esa es la base de nosotros, hermanos, ¿sí? No hay reino. ¿No? El líder es Cristo, no más. Y es que el enemigo ha tratado de reemplazar esa piedra que es Cristo por un factor humano. O sea, él nos ha metido el papado en la iglesia, en todas las iglesias, ha metido el concepto del papado y la gente no se da cuenta. Cuando él quita esa piedra y le pone otra, factor humano, ¿sí? Presidente de la asociación, un presidente de la conferencia general, un presidente de los bautistas, ese factor humano viene a reemplazar a Cristo y no lo saben, no lo saben. Bueno, algunos sí lo saben. Los que pertenecen a ese grupo que han hecho pacto con muerte y con Seol lo pueden saber. Pero la mayoría de nosotros no sabemos. Nos quitaron esa piedra. Bien colocada. Si esa piedra clave no se colocaba bien, como dice el Cira, eso no, nada encajaba, todo se desbarataba. Entonces, cuando es una piedra que es un factor humano, eso no va a cuadrar. Todo se va a desbaratar. Tommy, y curioso ¿Sí? porque Dios fue el que le entregó esos planos a Salomón, ¿no? Entonces Dios, Sí, con ese diseño y todo, todo estaba prediseñado, inclusive esa piedra, que era la clave era el fundamento, era todo para el santuario. señora. Dios le entrega sus planos a David y David se los entrega a su hijo y le dice, mira, esto es, así es que debe quedar. Salomón respetó todo eso y el Señor aprobó el templo. Pero la condición era que la piedra debía seguir siendo Cristo. Le dijo el Señor a Salomón, si tú no te apartares, yo estaré en esta casa que has construido. Ahí está, era condicional. Los hermanos, bueno, judíos de pronto no entienden a veces eso. Bueno, los mal llamados judíos de hoy en día, perdón, han puesto de que el tercer templo dan por hecho de que ahí debe habitar el Señor, así como así, o sea, solo por un templo. Pero es que el fundamento es el sentido de ese templo, que es Cristo. Bien, el que crea en ella no será perturbado, mira, creer. Esta mañana hablábamos de creer, ¿no?
creer en Cristo. Por eso a veces nos perturbamos, yo creo, porque todavía nuestra fe no es perfecta. A veces nos perturbamos. Dice el Señor que va a hacer juicio. O sea, estos dos que han hecho pacto con muerte y con Seol no van a estar para siempre. De hecho, los 144,000 por eso están acá metidos en Sión. Su fundamento es Cristo. O sea, ellos van a tener que ver con ellos, con aquellos que han hecho pacto con muerte y con Seol. ¿Sí notan? Está relacionado. Esto es profético. Ellos van hasta el final, al parecer, según lo que yo veo acá, ¿no? Porque si van a estar relacionados con los 144,000 es porque esa guerra espiritual va hasta el final. Una pregunta. Cuando dice acá, el que crea en ella no será perturbado, ¿a qué se refiere ahí, Tony? El que crea en la piedra. Sí, pero la palabra perturbado, ¿a qué se refiere? Movido. Como cuando hay un zarandeo y alguien se cae o alguien es movido. Cuando la persona cree en esa piedra, esa palabra perturbado es que será inconmovible. Eso es lo que, digamos, la palabra. Yo pensaría que quizás, y pues por lo que uno ve y está haciendo, vendrá como una confusión tan bárbara que hará perturbación. O sea, porque esta confusión se relaciona con estas dos facciones. Claro, sí, no lo había visto así. Sí, tiene sentido. Porque va a haber algo muy, muy grande ahí. Está relacionado con esas dos facciones y con los 144,000. Y por eso lo que tú decías, la palabra, la fe, conocimiento del Señor es clave, porque la confusión vendrá que desestabilizará más de uno, que Dios nos guarde. Perdón, Sí, eso vendría a ser como cuando el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea que yo estoy pensando que debe ser lo mismo, ¿verdad? Si estamos sujetos a esta piedra, el Señor no nos va a dejar, nos va a ayudar si estamos de la mano con Él, ¿cierto? Y es que el problema cuando tú hablas, hermana Doris, de estar sujeta a esa piedra es tan profundo y la verdad nos falta mucho entender esa parte. sí. Mira que los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio ahí con él. Y Pedro aún así no entendió, sino se chasqueó. Pero Tommy, Pedro se chasquea y todos ellos, porque a la final quedó solo y Juan lo seguía de lejos. Sí, Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué falló ahí? Sin embargo, el Señor les dio un tiempo y lo que habían fallado, si uno se pone a mirar los evangelios, ellos tenían una lucha entre ellos, ¿quién quería ser el mayor? O sea, había orgullo, había egoísmo, había envidia, había una cantidad de pecados, hermanos, que hace rato hemos venido hablando acá, que no se ven. Y después de un gran chasco, porque la iglesia ha vivido el chasco, la iglesia vivió el chasco en 1844, la iglesia, algo que hablábamos, me acuerdo en Prado, nosotros también iremos a vivir un chasco, eso purifica, pero para eso los que se quedaron y continuaron fueron los que se cimentaron en un escrito está, tuvieron una intimidad con Cristo. Muchos abandonaron, se burlaron y ahí quedó. Por eso cuando no seremos perturbados, porque vendrá una confusión, creeremos algo, no pasa, de pronto vendrá otra cosa, y estoy hablando a nivel de toda la iglesia, no solo nosotros. Y eso vendrá algo fuerte. Pero luego cuando ellos, o sea, ¿qué sucede ahí? En ese tiempo, cuando estuvieron con Jesús, que a veces nosotros decimos, no es que yo ando con Jesús, no es que yo estoy del lado de Jesús, es que yo me pongo al lado de Jesús. ¿Qué pasó ahí?
ellos no habían tenido como esa revisión profunda interna de cada uno de ellos. Por eso en el lugar, ¿cómo es? En el lugar alto, creo que era el monte de Sión, ahí antes de que el Espíritu fuera derramado, en Hechos de los Apóstoles, la hermana Ellen White dice que ahí ellos entendieron realmente, ahí entendieron, llamemos su condición. Entonces, si ve que sí hay un tiempo de preparación de nuestra vida, de nuestro corazón, para nosotros poder recibir el Espíritu Santo. O sea, en este caso era la lluvia temprana, pero nosotros debemos estar recibiendo lluvia temprana para luego recibir lluvia tardía. Amén. Bueno, aquí el Señor nos da como, este texto me fascina porque une muchas cosas. Mire, une el cuarto sello, lo proyecta a lo que está pasando hoy. Sí, nos está diciendo que esos dos personajes, dos facciones, están hoy en día, se deduce, y van hasta el final, porque hay estación que representa a los 144,000 y que va a haber un juicio. Dice acá, pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. Y en ese juicio, dice acá, ese escondite, ese refugio de esos dos que están allá, como en la oscuridad, que nadie los vea. Ese granizo barrerá ese refugio de mentira y las aguas cubrirán el escondite, dice ahí. Y será abolido vuestro pacto con muerte. Voy a poner esto en corchetes porque la palabra la no aparece en hebreo. Vuestro convenio con Seúl no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis su holladero. Ahí están sentenciados esos dos. No van a durar por siempre. De hecho, ya les queda sus últimos años. Bueno, aquí vemos entonces un ejemplo de, un gran ejemplo. Sí, señora. O sea, cuando tú dices acá, y será abolido vuestro pacto con muerte, ¿a quién se refiere el pacto a hoy? Yo lo veo como el pacto que hace ese grupo, esa facción, con el enemigo. ¿Pero con el enemigo? Sí, ¿Y con el un pueblo demonio llamado muerte. tiene algo con el pueblo? Este texto de Isaías 28 es dado a Efraín, la tribu de Efraín, a Israel. Y ahí dice que ellos hicieron pacto con muerte y hicieron pacto con Seol. Pero es una, yo lo veo así, es como cuando en Isaías 14 habla de Satanás, pero el mensaje es para el rey de Babilonia, por ejemplo. O en Ezequiel 28 habla de Satanás, pero el mensaje que está ahí es para el rey de Tiro. O sea, tiene un doble significado. Está escrito de esa forma. Entonces, por lo menos acá se ve que muerte y Seol son dos lugares y dos demonios, pues. Sí, pero yo no sé por qué, bueno, de pronto me tocaría leerlo bien, pero me da la impresión que también tiene que ver que como el pacto que habla acá es como que hicieron con ellos, porque Efraín siempre hizo pacto, pues digamos, con toda esa oscuridad, ¿no? Por eso es que el Señor arrasa a Efraín y esas 10 tribus prácticamente desaparecen. O sea, no se tiene el rastro. Sí, señora. Sí, el contexto original es con Efraín. El contexto primario es Efraín. Se le dice todo esto. Entonces, bueno, voy a subrayar aquí esto. Muerte y Seol. Para que veamos que siempre van a, o sea, hay pasajes donde están unidos estos dos, muerte y Seol. Y como que muestra sus dos grupos también. Pero interesante, acá en medio está los 144,000, como escribiendo lo que va a pasar también. Bueno, vamos a pasar a otro texto que está en Job.
Ese texto de Job es un pedacito donde Job le responde a su amigo Bildad. ¿Se acuerdan? Que hay varios amigos que están hablando con Job en medio de su catástrofe, de su prueba. Uno de ellos les da unas palabras, entonces Job le va a responder esas palabras. Job le responde a su amigo Bildad. ¿A quién has proferido palabras? ¿Y de quién es el espíritu que habló en ti? Las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Bueno, Job es uno de los libros donde aparecen varias cosas interesantes. Esta palabra sombras es Refaín, que son básicamente demonios. Acá los demonios tiemblan bajo las aguas. O sea que hay demonios bajo las aguas. ¿Okay? Ese es el famoso abismo. Y sus habitantes. O sea, ya hay gente. Bueno, por lo menos demonios. Desnudo está el Seol ante él. O sea, por más de que ellos quieran allá hacerse en sus bases subterráneas, en sus cavernas, ante Dios no se puede esconder nada, que todo lo ve. Y el Abadón, acá él tampoco aparece. Abadón, otro demonio, no tiene cobertura, o sea, no puede esconder. Cualquier disfraz no le va a servir. Dios siempre se va a enterar de todo lo que ellos hacen allá. ¿Ok? Son nombres, entonces acá, estas sombras son demonios. Viven debajo de las aguas, ¿ok? Sus habitantes. Está relacionado con el Seol, ¿ok? Y el Abadón. En Apocalipsis 9 aparece el Abadón y dice ahí explícitamente que es un ángel del pozo del abismo. Entonces todo esto se relaciona. Este es un ángel del pozo del abismo, este es un lugar y a la vez también un ángel caído, Seol, y las sombras son todos los habitantes de allá abajo. ¿Ok? Entonces, para que miremos que en la Biblia nos está dando esta información de que hay un mundo subterráneo, del cual hemos ignorado mucho tiempo. Ya lo hemos tratado en los pasados programas de actualidades. ¿Sí? ¿Alguien iba a ver? Ok. Que ese lugar allá abajo es el abismo. El abismo, sí, señora. Claro. Y Abadón es el ángel del abismo. Vamos a ver otro texto. Tercer texto, donde habla también de estas palabras. Este está en Proverbios 9, 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van, derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están las sombras, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Bueno, otra vez. Acá sombras, la misma palabra Refaín, demonios, ángeles caídos. ¿Ok? El Seol. Y hay una mujer insensata. Curiosamente, el mensaje a la iglesia de Tiatira hay una mujer insensata, Jezabel. ¿Ok? Entonces miren cómo la Biblia otra vez relaciona estas cosas de una forma increíble. La palabra del Señor. Entonces hay una mujer insensata, alborotadora. Y a los incautos, a los faltos de entendimiento, esa mujer le dice, lo seduce. ¿Cómo lo seduce? Dulces son las aguas hurtadas o robadas, y el pan comido en secreto es sabroso. ¿Sí? Seduce, así como Jezabel seduce. Pero este individuo, falto de entendimiento, no sabe que allí están los demonios.
Por eso cuando uno se mete con una mujer ajena, le abre la puerta a los demonios. Acá lo está diciendo. Que sus invitados están en las profundidades del Seol. Entonces, los demonios viven también en el Seol. Mire que en el Seol, aparte del abismo, en el Seol también viven demonios. Ahí lo está diciendo. ¿Ok? Y uno abre puertas a esos demonios cuando está relacionado con adulterio, fornicación, todo esto. Y él no sabe, uno incauto, por medio de películas, por medio de revistas, pornografía, sensualidad, todo eso, hermanos, es una abertura de puertas. Las novelas, es que yo no veo películas, nada, pero veo novelas. Sí, todas esas cosas que nos han lavado el cerebro, todo eso es para abrir puertas, que ellos puedan acceder a nuestra vida. Por eso nos hemos llenado, hermanos. Hay gente que no sabe que tiene demonios. Y no uno, varios. Sí, señora. Yo pienso que deberías completar cuando dices la mujer insensata, porque es que ahí dice quién es alborotadora. Y eso es clave. ¿Qué es alborotadora y a qué se refiere el Señor cuando dice, llamémoslo en el contexto que tú lo estás manejando ahorita, ¿no? De la iglesia. ¿A qué se refiere y cómo lo vimos en el papado? Claro. En el sello, entonces, esta mujer representada por Jezabel, ¿no? Ana Paula iba a decir algo. Jessica. No, pues que una mujer alborotadora y en el caso también del papá es cuando exagera, cuando manipula y en vez de cualquier solución o llega y causa caos, alborota todo, ¿no? Entonces, toda esa Llegaba con las manipulación, indulgencias. exacto. Yo estaba pensando preciso en la palabra que dijo Jessy, caos. Y Satanás le encanta el caos porque de esa manera aturde, confunde, produce susto, miedo y empieza uno a tomar decisiones indebidas. Sí, señora. Hermano, y yo estaba acordándome, discúlpeme que Siga. hay un pasaje en Proverbios cuando dice, y la cerveza es alborotadora. Entonces yo decía, todo lo que es fermentado, ¿cierto? También tiene mucho que ver con el pecado, situación de desorden. No hay, como le dijera, como, o sea, como el borracho que actúa sin sentido, tambaleante y dice cosas como sin pensarlas, no sé. Entonces, asocié eso de alborotadora con lo de la sidra o la cerveza, dice por ahí en Proverbios. Sí. No sé, Doris, pero dicen que el borracho siempre termina diciendo la verdad. Entonces yo a veces digo que como que no sabe nada. Al contrario, pienso que se desinhibe y ahí es donde suelta todo. Todo lo que está en su corazón, sí es verdad. Empieza a decir perversidades, dice también la palabra. Bueno, al Empieza a menos sacar dice que todo. no se al menos dice que no se acuerdan, ¿no? Cuando ya han dicho todo, dicen, yo no me acuerdo lo que yo dije. Yo no sé lo que yo dije. Sí, es verdad. Bueno, pues ahí está el papado representado por una mujer insensata, otra vez, como Jezabel. Es mucho caos, ¿no? ¿Y qué quiere decir cuando el Señor dice es simple? Eso sí me deja pensando. ¿Qué será cuando dice simple para la iglesia? Vamos a buscar aquí como el significado. Simple. Significar como de sin sabor. Falta de seducción. sabiduría, de entendimiento, será, falta de sabiduría. Sí, yo lo veo así. No. ¿No? No atrae, o sea, no, en la palabra y en lo espiritual no realmente son simples, o sea, no atraen, no profundizan, o sea, como atracción, ¿no? Seducibilidad, dice tontería. Curioso. Entonces, seducibilidad, tontería. Como O sea, falta de entendimiento, porque cuando uno no tiene entendimiento sale con tontadas. Le dicen, ay, pero esa tontada simplada con la que usted salió, porque uno no sabe. Sí, Sale con...
Sí, pero a la vez nos aturde, ¿no? Como que acá dice, el que sea simple que entre aquí. O sea, ella lo hace para atraer. Y el que, bueno, nos quitan el entendimiento estas cosas. O sea, ella es experta en eso. El Por papá eso, va a pero sin sabiduría, pues uno cae, Tommy. Claro, Prácticamente sin Dios, ¿no? Sin el Espíritu Santo, uy. sí. Hemos caído, Dios mío. Y ella dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Usted refiere a pura, eso es pan comido en secreto, eso es Lascivo. lascivia, sí, adulterio en secreto, todo lo que nos ha enseñado el enemigo a través de este sistema papal. O sea, eso es una cosa tremenda. Pero dice acá, no sabemos, mire, que allí están los demonios. Ahí está. Sus invitados están en las profundidades del Seol. A mí me llama la atención cuando dice, dulces son las aguas hurtadas. Y el pecado con nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza caída es rico, si no, nosotros no nos gustaría hacerla. Claro. Para ¿Sí? nosotros es dulce. Sí, pero si ya, digamos, Cristo vive en nosotros, ya eso ya empieza, pero le digo lo que hablaba Dori de la sabiduría, ya Cristo está en uno, el Espíritu Santo, la sabiduría a uno, ya uno empieza a ver hoy cosas que antes no veía. Y ya no le parecen a uno dulces, sino Sí, aborrecibles. Bueno, aquí está un corte transversal de cómo sería la ubicación de estos lugares. Acá está la tierra donde estamos caminando. Debajo de nuestros pies está el Seol. Esto es lo que los antiguos judíos bíblicos llamaban Seol, lo que está debajo de nuestros pies. Luego está el océano, las orillas. Y en lo profundo del océano está el abismo. Disculpen, está en inglés, pero no conseguí una en español. Pero se entiende. Abismo en inglés. Y acá Sheol es el Seol que estamos hablando, lo que queda abajo de nuestros pies. Por eso la Biblia tiene a veces expresiones que no dejes mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿sí? Porque cuando uno lo entierran bajo tierra, pues, bueno, dije una redundancia. Cuando uno lo entierran, pues no queda en el Seol, el cuerpo no queda en el Seol, ¿sí? No quiere decir que el muerto sepa algo, ¿sí? Pero lo que está diciendo ahí la palabra es que no me dejes morir para siempre, resucítame, no me dejes en el Seol. De hecho, cuando las personas se mueren, las entierran, entonces van para el Seol. ¿Por qué? Porque las entierran, ¿sí? Están bajo tierra. Y todo lo que esté bajo nuestros pies, a eso se le llama Seol, ¿sí? Pero el Señor quiere significar algo más profundo, o sea, el Seol va más para abajo, va más para abajo, ¿sí? Es un lugar, es un demonio y también es un lugar. El demonio que gobierna el abismo se llama Abadón. Y el demonio que gobierna el Seol se llama Seol, mismo nombre. Vamos a ver una ilustración antigua que ilustra el Seol. Un ilustrador antiguo. Y miren que al fondo está una ciudad de Estados Unidos, puede ser Nueva York, que esto es americano. Y viene un tren y el tren está cargado de lleno de gente de clase alta. ¿Sí notan? Y los que están manejando el tren, están burgués. manejando la infraestructura, son demonios, exacto, burgueses de la nobleza. Y todos están dirigiéndose a un lugar, a esta entrada. Y acá esta entrada dice Seol. Está el símbolo del dios Sol. Arriba hay un demonio, un diablo. Pero esta es una entrada a unas cavernas. Y notan que eso está en una montaña. Y ahí se detiene el tren conducido por otro demonio. Y los otros demonios están listos como a dirigirlos. Y van a llegar allá.
y están bien vestidos. ¿Sí? Esto muestra, ilustra una realidad, y es que el Seol es un lugar donde van la élite del mundo. Esa facción que hemos llamado cabal, o que algunos llaman, bueno, muchas formas, dejémoslo en Seol, los del Seol. Esa nobleza que va allá y hace cosas aberrantes. Esto es de y es curiosa la fecha en que publicaron esta ilustración. 1888 publicaron esta ilustración en una revista que se llamaba Puck. Y abajo hay una inscripción. Esto es basado en una predicación de un pastor protestante. Y dice acá en inglés: rápido tránsito al Seol, donde todos nosotros vamos, la nobleza, de acuerdo al reverendo Morgan Dix. Ese reverendo Morgan Dix no era cualquier persona, era esposo de una señora de apellido Morgan, y ella era hija, o sea, el suegro de este reverendo Morgan Dix era un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Era senador, tesorero, fue bueno. Estaba en los altos gobiernos, trabajó con presidentes de los Estados Unidos. Entonces él era de la nobleza. Y aquí están mostrando una realidad escondida como si fuese una simple alegoría. ¿Notan? Y esas bases subterráneas siempre han existido. Desde los antediluvianos existen esas bases subterráneas. Allá hay muchos demonios, como lo dice la Biblia. Muchas sombras están allí. Y hoy en día están las bases subterráneas, como está el gran complejo de la montaña Cheyenne, que es una de las más grandes y tremendas que hay allá. Esos son pisos enteros hacia abajo, donde trabajan directamente con los demonios, esta gente. Por eso han hecho pacto con el Seol. Esta facción trabaja directamente con demonios. Hacen experimentación humana, producen adenocromo, tienen tecnología que no está en la superficie, túneles, vastos túneles que se comunican unos con otros. Son ciudades enteras, estructuras inmensas. Aquí vemos lo grande que es esto. Son en Estados Unidos. Bueno, para el que esté interesado, allí hay varios programas de actualidades donde hablamos de esto con el miembro del ejército de los Estados Unidos, que era Jean. Nos explicaba todas estas cosas y él mismo estuvo en una de esas bases subterráneas. Esta es una en Ucrania. Son gigantes. Ucrania es uno de los puntos importantes para entrar al Seol. Y por eso están allí en conflicto. Están limpiando estas bases. Por eso hay guerra allí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo. El Seol. Este mapa muestra los puntos más importantes, los más grandes e importantes puntos de entrada para el Seol. ¿Ok? Así como lo ilustraba esta imagen, acá esos punticos de entrada hacia las alejadas de la ciudad, donde nadie piensa que hay algo así. Aquí están los puntos más importantes. Este es el de Ucrania, mire. Por eso Ucrania es tan importante. Desde luego hay uno aquí cerquita, Italia. Y hay uno en Colombia, miren. Ahí en el Valle del Cauca, Colombia. Eso es un punto de entrada al Seol. Todos estos se interconectan. El que se mete acá, digamos, en Los Ángeles, puede llegar al de Colombia a través de trenes y autopistas que hay con tecnologías que no se han visto en la superficie. Y esa gente se mete y llega en minutos, llega a otro país.
¿Cuál es el departamento de Colombia donde más se pierden niños anualmente? Valle del Cauca, Cali, Buenaventura, Tumaco, todas esas regiones, por algo será. Que esos niños van a parar a esas bases subterráneas y al sol de hoy no se sabe en dónde están esos niños. No hay ni el cuerpo si están muertos, no hay nada, se desaparecen del mapa. Cantidad de niños. ¿Dónde van a parar? Al Seol. Al Seol. Por eso allá abajo es un mundo, hermanos. La Biblia nos está diciendo desde hace mucho que eso existe y es real. Tommy, Sí, me gustaría dar un aporte para aclarar algo referente a lo que he venido estudiando. ¿Te devuelves a la primera foto a la que un predicador habló? por favor. Ok. Mira, yo quiero aclarar algo cuando yo digo burgueses. Una cosa es llamemos la nobleza, y otra cosa son los burgueses. Entonces, digamos, los burgueses tienen que ver, como vemos acá, al parecer hay un juez, hay llamemos de un nivel alto como lo que ellos empiezan a formar todas esas logias, como la masonería, los Illuminati, de ahí para abajo, por eso es que ese tren viene cargado, porque eso es a nivel mundial, como lo que estaba mostrando Tommy ahí con ese mapa de los túneles. Entonces es todas las almas, llamémoslo así, todos los gobiernos, todas las burocracias, todas las logias, todo lo que llega, llamemos si quieren surgir y llegar a eso, por lo general todo este tipo de personas han tenido que hacer este tipo de sacrificios, pactos, para poder, llamemos, estar donde están. Entonces casi todos los presidentes están comprados, están vendidos, pero porque el grupo de la nobleza son muy poquitos, entonces ahí no cuadraría nobleza. Esos son como los empleados entonces de la nobleza, ¿cierto? Sí, y obvio que lo que tú dijiste es cierto, pues ellos están metidos en todo eso, ¿no? Uno de ellos es el que dirige Hollywood y todo lo que son los sacrificios. Pero Sí, mira, sí, el Cira tiene razón. Mira que por ejemplo, este coche, este vagón, dice el vagón de los clérigos, del escándalo clerical, o sea, de los que están en las iglesias infiltrados. o Acá sea, en que hay líderes de iglesia que han hecho eso, sorprendente, ¿no? sí, Billy Graham es uno de ellos. Ahí está. Y otro dice carro de los artistas, Es el de carro Hollywood. sí, de los literarios, press, no sé qué Press es significa. la prensa, los medios de comunicación. Ah, sí. Creo Y que se el alcanza a primero ver. no sé qué significa. Ujú. Y si ustedes se dan cuenta, mire el único que está aquí parado, al lado. Este de aquí, sí. ¿Qué hace ahí? Es como si estuviera dirigiendo, ¿no? Sí, ese lo está como. Porque uno de esos se encargan exclusivamente en eso. O sea, hay uno que está dedicado a todo lo que son ese tipo de sacrificios, Hollywood, todo eso está ligado. Entonces, Todo. si acá hay artistas, pues imagínense. Si aquí hay iglesias, imagínense. O sea, cada uno es de lo que hay dentro del mundo que han comprado Satanás y se han dejado comprar. Venga, O sea, pero yo este miro es ese, todo el sistema. yo estoy Sí, mirando hermano. ese sombrero negro y parece como cara de payaso. Parece un payaso. Yo le No, miro la nariz. ellos vestían así. Sí. Sí, Tommy, cuando... Esa es la moda de esa época. yo tengo como una especie de confusión todavía con lo del Seol, lo de la Ojal, como usted dice ahí. Sí, señor. Porque yo encuentro en Salmos, ¿sí? Por ejemplo, Salmo, versículo 5, 6, 5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? A uno le dicen que el Seol es la misma tumba y el mismo sepulcro, pero su merced dice que es un lugar donde moran los espíritus, ¿entiendo? Los También, o demonios. sea,
El Seol O sea, tiene siempre, doble significado. claro, sí, es el sepulcro porque pues cuando la gente se muere, ¿para dónde va? Para un hueco, debajo de nuestros pies. Entonces, en ese sentido, ahí empieza el Seol. Y cuando el Salmo se refiere a eso, es que ninguno va a alabar al Señor en ese Seol, porque los muertos nada saben ni hablan. Pero cuando yo me voy más abajo, también aplica. Cuando yo me voy acá y me meto a la montaña Chillén, ¿quién va a alabar al Señor allá si todos son alabando a Satanás? ¿Sí me hago entender? O sea, el Señor Jesús nos está diciendo dos cosas. Uno, que hay gente muerta y los muertos nada saben, pero en el Seol también hay gente viva. Acá están los vivos, mire. Pero ellos no alaban al Señor. ¿Quién te va a alabar en el Seol? Decía David. Nadie, allá no hay nadie que te alabe. Toda esta gente adora a Satanás directamente y conscientemente. Tommy, pero eso también podría tener doble aplicación, porque es que el Señor no solo habla de una sola manera, o sea, Dios no habla como una sola aplicación. También, digamos, el que nada sabe y muere, pues también, ¿cómo lo va a alabar, no? Claro, sí, es eso lo que está diciendo, doble aplicación, sí, doble aplicación. En ningún momento acá se está diciendo que los muertos sientan o hablen. No, no, la Biblia es clara. El muerto, muerto está. Listo. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Pasa que el enemigo se aprovechó de eso, ¿sí? Para a su vez camuflarse y asustar a la gente en la Edad Media, haciéndoles creer que había un infierno en las profundidades, en donde los muertos sentían, donde los muertos estaban en pena, o las almas en pena. Pero lo que él estaba también escondiendo lo que estaba pasando allí, que abajo, allá en las profundidades, hay gente de él, viva, y lo que hay son demonios, pero los muertos, muertos están. Sí, esa fue la mentira que él sacó de esa verdad. Se aprovechó del Seol para asustar a la gente. Bien. Si quieran añadir algo, alguna pregunta. Sí, hermana Doris, quedó como más claro. Bueno. Bueno, ahí está entonces, hermanos, la parte del Seol o el Hades, que es exactamente lo mismo, es un concepto mucho más profundo, tiene varios significados. El primer significado es el sepulcro, donde todos los muertos van y el muerto nada sabe, pero también significa el lugar donde Satanás, sus demonios, tienen sus cuarteles generales con los seres humanos vivos, como lo ve acá en esta gráfica, y es todo el sistema que está comprado. Acá lo vemos en esta ilustración. Todo el sistema en el que nacimos, un sistema que lo cuadraron desde hace mucho tiempo. Y esas dos facciones tienen mucho que ver. Esas dos facciones, acá nos lo está mostrando el Señor. Antes eran una, pero por alguna razón ellos se pelean. Y acá en el cuarto sello, el Señor lo revela y dice, mire, hay dos. Pero el Señor mismo se encargó de eso porque ya estaban a punto de destruir el evangelio en la mente de las personas. Y algo que el Señor trabaja mucho es que entre ellos mismos se destruyen. Y eso fue lo que pasó. Entre ellos mismos empezaron a dar golpes, pero en medio de esa guerra hay cosas que el Señor permite porque necesita, o sea, no por misericordia para su pueblo y para el mundo, permite eso. Entonces, por ejemplo, sale la reforma. La reforma no la creó directamente Dios ni los ángeles. Ya nos dijo el hermano Alcira que la reforma fue creada por esta gente, los del Seol. Impresionante. ¿Sí? Pero ellos crearon la reforma para tumbar a muerte, bajarlo del trono y poner a su propio papa. Les doy un ejemplo.
que me acabo de acordar. El emperador Carlos V, ya voy a buscarlo para que nos acordemos. El Carlos V. Cuando se fue a guerra con el Papa Clemente, de acá, Clemente VII, en el año 1526-1527. Él reunió dos ejércitos, el de España y el de Alemania, para darle duro al Papa. Y allá le llegó a Roma y sitiaron a Roma durante 10 días y la dejaron vuelta a nada, y este Papa le tocó refugiarse en un castillo, el castillo de San Angelo, que hoy en día existe. El Papa se rinde allí y cuando él se rinde, los soldados comienzan a gritar: Lutero Papa, Lutero Papa, Lutero Papa. Todos empiezan a gritar Lutero Papa. ¿Qué querían hacer ellos? Poner a Papa, ¿a quién? A Lutero. Eso está en el libro que hemos seguido, el que usaba la hermana White para armar el conflicto de los siglos, historia de la Reforma. Ahí está esa descripción. Ellos querían colocar a Lutero Papa. El problema es que Lutero, el Señor le mostró que el papado es antibíblico. Desde luego, Lutero no iba a aceptar semejante cosa. Lutero no acepta, y entonces el Papa se alía otra vez con el emperador. Le dice, bueno, me rindo, pero tenemos que arreglar esto porque no funcionó. Entonces ahí se van contra Lutero y todos los seguidores de él. O sea, ahí vemos un ejemplo de que esa gente sí quería colocar a su propio papa. Entonces, la gente del Seol lanzan la reforma para tratar de tumbar a muerte y bajarlo del trono y colocar allí a su propio papa. Pero se le salió de las manos porque Dios toca los corazones y con eso no contaban. Yo no sé si dije algo que esté incorrecto, hermana Alcira, me corrige si lo dije mal, como nos ha enseñado. No, Es difícil, pues, sí es lo que más o pasa es menos eso, ¿no? lo que hemos hablado siempre, o sea, esas facciones viven en guerra, ellos mismos se venden, se compran, eso es tenaz. Esa gente es cosa seria, pero por el poder lo hacen todo. Claro. A ellos no les importa sacar algo bueno para tumbar al otro. Por ejemplo, muerte, los de muerte, cogieron la Biblia y se la guardaron. Por eso es el que él tiene el caballo. Entonces el caballo está a punto de desaparecer, porque eso es lo que ha querido muerte, que la gente no lea la Biblia y que se olvide de Dios, de la palabra de Dios. Por eso no dejaban traducir Biblias, por eso perseguían al que hablara algo en contra de muerte, algo en contra del sistema papal, de esa facción llamada muerte. Perseguían a los herejes, bueno, todo lo hicieron para que la gente no conociera el evangelio. Por eso ese caballo ya está muy pálido, está que desaparece. Entonces el Señor permite algo entre ellos, sale otra facción, Hades, y a Hades no le importa sacar la Biblia. Pero ¿cuál es su propósito de sacar la Biblia y traducirla y sacar reformadores? Tumbar a muerte a la otra facción. ¿Sí notan? Entonces no es porque ellos quieren dar iluminación al mundo y porque se volvieron buenos y todo esto, ¿no? Porque quieren tumbar a la otra facción, colocar a su propio papa, pero al hacer eso, no contaban en que hay, como ejemplo, Lutero sí no, él sí tuvo una relación con Cristo y se dio cuenta de toda esta cosa tan terrible. Bueno, es la lectura que yo hago, ¿no? No sé, me puedo equivocar, pero Tommy, no le salió. para que me ayuden un poco, pero no tengo la palabra clave ahorita en este momento, pero la muerte en sí tiene como dos propósitos, ¿no? O sea, llamémoslo muerte espiritual y muerte literal al pueblo de Dios, ¿sí? Sí. Y el Hades, analizando ahorita no les importa sacar la Biblia hacia la reforma y a la vez sacan la contrarreforma. Sí. O sea, ellos quieren controlar más bien, como esclavizar. Yo pensaría de lo que he venido estudiando que lo que es la parte de muerte que viene siendo el que maneja el caballo en este momento, que la Edad Media, el papado,
ellos son los que literalmente pues dan la muerte al pueblo de Dios, ¿no? Persecución y tanto muerte espiritual porque la Biblia la esconde. Entonces eso es claro. Y estos pues para poder controlar no les interesa, montan la reforma para darle duro a muerte, llamémoslo así, y la contrarreforma para frenar lo que ellos mismos hicieron y controlar el mundo. Entonces ellos en sí, pero el final, el que nos va a dar la sentencia de muerte será el papado, ¿no? Obvio que va a ir al lado esta facción, pero ¿quién dominará al final? La El facción. el que cumple la profecía son los de muerte, ¿sí o no? De que nos van Sí, a la sacar facción la ley dominical. del papado. Ah, pero estos quieren también su papa, ¿o no? Los del Hades. Algo irá a pasar porque eso está en Daniel 2 con los dedos, los 10 dedos de los pies. Tendrán que hacer una fusión, algo como el rey del norte con el rey del sur. Siempre hicieron alianzas y pactos provisionales. O sea, ellos si tienen papa bien y si no también con tal de que dominen el mundo, podríamos decir. Claro, porque ellos, digamos, el Hades actualmente gobierna. Tienen su papa y es Francisco. Entonces a ellos no les importa quién ponga ahí, pero gobiernan. Pero con ellos no se cumple la profecía, se cumple es con el papado. Lo digo por la lenguaje, sí. Lo Sí, que con dice. su muerte. Bueno, interesante, hermano. Si hay alguna pregunta, O sea, ¿quién dominará al final? El caballo amarillo, llamémoslo así, porque si uno sigue mirando durante este sello, ahí es donde también viene todo lo que tiene que ver sobre los dos testigos, ¿no? sí. Y ahí viene la sentencia de muerte, entonces esa hace parte muerte espiritual y muerte literal. Ellos son los que tienen el poder. Solo hasta 1798, llamémoslo así, cobra una gran ventaja Hades. O sea, estos de Hades son los que le pegan al papa de muerte en Sí, 1798. eso lo explicaré, o sea, más detalladamente, porque sí toca explicarlo muy, pero es algo así. Ya. Y actualmente los que gobiernan son los del Seol, claro. Llamémoslo sí, pero pues Dios me dio otro nombre, pero sí, llamémoslo así. Ok. Claro, mira, ahí están los que gobiernan es el sistema actual, mira. Y esto salió en 1888. Tiene mucho sentido. Justo en el año en que la iglesia, pues, rechaza el mensaje de justificación. Entonces, todo este sistema lo puede montar el enemigo. Lastimosamente. Hades. Tommy, una pregunta, es que ahorita iba a mirar, pero cuando fue lo de Estados Unidos ¿cómo es? De la independencia fue en 1871, es que con tantas fechas, de verdad, me hace señor. 1776 Declaración de Independencia. No, pero no, 1800, se me olvida exactamente, después se los digo, pero es cuando Estados Unidos literalmente es engañado. Prácticamente Estados Unidos ya no le pertenece a los Estados Unidos. 1800. Ah, la corporación. Estados Sí, Unidos. sí. 1874. Bueno, se lo debo ahí, la verdad, yo lo he apuntado por acá, pero no lo encuentro. Entonces todo coincidía ahí ya para ese tiempo, por eso el Señor, llamemos, estaba a las puertas en que esto ya se iba a terminar para no llegar a pasar lo que ha sucedido con Estados Unidos, con nosotros, lo que tú decías, o sea, apoderarse de nuestras mentes, de nuestro libre albedrío. Si el Señor no hubiera intervenido, de verdad, grave. Sí. Bueno, bendito sea el Señor. Es que hay que aprender también a ver cómo es que el Señor actúa, ¿no? Porque hemos sido muy ignorantes también de eso, yo por lo menos. ¿Quién se iba a imaginar? Bien, hermanos, vamos entonces a finalizar con una parte muy importante que nos toca hoy en día también. Esa gente, bueno, se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, ya sabemos que es Europa, para matar con espada. Ya esto lo hemos visto en otro sello, que la espada es el poder civil. Las cruzadas, los bulas papales para destruir, bueno, los albigenses, todos los mártires de los bohemios, Juan Haas,
Jerónimo, todo esto. Con hambre, pues las hambrunas que ellos han provocado. En Europa hay cualquier cantidad de hambrunas durante la Edad Media. Y algo aquí que vamos a aclarar para finalizar, que es con pestilencia. ¿Ok? Ah, y también las fieras de la tierra. Esta palabra fieras se refiere a bestias. Es la misma palabra que usan para Apocalipsis 13 con la primera bestia y la segunda bestia. Es la misma palabra. Lo que acá la traducen a veces fieras o animales, pero realmente son bestias. Y las bestias, según Daniel, son reyes con sus reinos. ¿Ok? Pero acá hay una diferencia con algunas Biblias que dice muerte. Entonces, a muerte se le da autoridad para matar con muerte. Queda como muy redundante, ¿no? Se le da autoridad para matar con espada, bueno, sí queda como consistente. Para matar con hambre, sí, queda consistente. Pero matar con muerte, pues un poco redundante. Y es que hay, por cosas de los papiros y todo eso, los manuscritos, algunas Biblias quedaron muerte y otras Biblias pestilencia, pero la palabra que normalmente estaría allí sería pestilencia. ¿Mm? Y coincide con lo que sucede en la Edad Media. O sea, esta gente tiene la capacidad de sacar pestilencias, enfermedades. Una palabra más amigable para pestilencia o más moderna para pestilencia sería ¿qué? Pandemia. Interesante, ¿no? O sea que a ellos se les dio autoridad para matar también con pandemias. Con pandemias. Tommy, Sí, señora. ¿me recuerdas? Eso va del 538, ¿cierto? Del 538, sí, señora. Entonces, cuando tú hablas de pestilencia, pandemias, ellos organizaron la peste negra. Fue provocada. Sí, señora. Así como la actual. Ellos la hicieron. No cabe duda. Y miren esto tan curioso. Vamos a leer algo muy interesante que va a corroborar esto. Esto es de un blog de historia. Vamos a leer acá. Ay, se me corrió esto. Ya. Procopio de Cesarea fue un historiador bizantino del siglo V. Su Historia secreta de Justiniano, texto en francés, constituye la principal fuente de información que tenemos sobre el reinado de Justiniano. Gracias a él y a su historia, sabemos que en el año 540 Bizancio fue asolada por una terrible epidemia de peste, cuyos síntomas descritos por Procopio son los propios de la peste bubónica, la primera pandemia de la que la historia nos ha dejado huella. La epidemia se debió de propagar por toda Europa meridional, ya que en su libro Historias, el francés Gregorio de Tours relata cómo hacia el año 590 la peste estuvo devastando las poblaciones del sur de la Galia. Según este texto de este historiador Procopio, y según todos los registros que tenemos, ¿cuándo se dio la primera pandemia de la historia? Y esto me dejó impresionado, hermanos. Miren, la primera pandemia de la historia fue con el reinado de Justiniano, con el emperador bizantino, con la cual empieza el cuarto sello. ¿En qué año? 540. Y 2 añitos después de empezar el sello, primera pandemia. Oiga, qué casualidad, ¿no? Y este Justiniano pone al Papa Vigilio allá en Roma y enseguida surge una pandemia en Bizancio. Curioso, ¿no? Tommy, Ujú. o sea que aquí yo al leer esto, la conclusión es que en ese momento ellos estaban unidos, esas dos facciones. Y lo que Dios nos quiere mostrar es que tanto la una como la otra trabaja igual. La O misma sea cosa. que... Yo lo que creo ahí es que el Papa Vigilio se ganó la confianza de la esposa de Justiniano, Teodora. Y fue por esa confianza, como siempre trabajan con las mujeres, que Teodora le dice a Justiniano, ay, Justiniano coloca a Vigilio allá en Roma. Y es cuando Justiniano manda a Belisario para limpiar Roma de los visigodos.
de los ostrogodos, y entonces ponen a Vigilio. Vigilio trabajó mucho para llegar allá. Vigilio es de la nobleza romana y es el papa que abre este sello. Y justo a los 2 años le llega una peste al imperio bizantino, a Justiniano, a todo su imperio. Y después Justiniano le monta persecución al papa, al mismo que él colocó. Entonces como que allí comienza la lucha de poderes, digo yo, ¿no? Lo que pasa es que ya para esta fecha del 540, los que habían huido de Roma Oriental se habían refugiado en Venecia, y los que huyeron pertenecía tanto papal, o sea, papas, pero también romanos. Ellos llegan allá y a través de Justiniano, porque todavía no habían acabado ese imperio, ellos pueden trabajar y gobernar desde allá, porque mientras les sirvió Justiniano, ellos trabajaron con ellos. Ya después no sirvió Justiniano, digamos ya como bizantino, porque no fue Justiniano, pero digamos fue la traición a él, porque él los apoyó, a los que huyeron de allá de Oriente. Entonces ellos se les van, los roban en la Cuarta Cruzada. Sí. Acaban con Constantinopla. Por eso le digo que poderlos identificar, eso ha sido muy duro, porque ellos mismos se traicionan. Es una cosa, yo no sé si estoy equivocada, dicen que los alacranes o los escorpiones son así, ¿no? Después de que el macho llega a la hembra, la hembra mata al macho. Entonces esto es algo tremendo, ellos son así. Sí. En el reino de Satanás no hay fidelidad, ni hay amor, ni hay apoyo verdadero, todo es con un interés, ¿no? Bien. No sé si la hermana Carolina, la hermana Lucy están por allí que nos ayuden a leer la otra diapositiva. Tengo una pregunta, Tommy. Sí, señora. Es que no sé, de pronto me perdí un pedacito Tranquila. de lo que dice ahí en Apocalipsis del Hades y la muerte. Sí, O sea, esos son como dos agentes de Satanás. sí. 2 grupos de personas, 2 demonios y 2 lugares, por así decirlo. Sí, es que eso como que me confundió un momento. Sí, Pero sí, sí. son de Satanás, o sea, no, o son que Mm. existen porque existen y ya, o... Son de Satanás. Antes eran uno solo, Ujú. pero se pelearon y ahora estos del partido de Hades quieren tumbar al partido de muerte. O ¿Sí, sea, sí me hay entiende? división Hay división, sí, señora. entre lo que Satanás propinó, creo. O Claro, sea, que es increíble, ¿no? sí. Aunque él dice que le fastidia porque los seres humanos no le han servido como él quisiera, ¿no? Los seres humanos no. O sea, en su misma maldad, pues se dividen. Es que como ahí no hay fidelidad verdadera, pues en sí mismos se traicionan, como dice la hermana Elcira, se dan duro. El problema es que esta guerrita entre esos dos, mire todo lo que ha durado. Y hoy en día la vemos. Lo que está pasando allá en Ucrania es la guerrita de esos dos también. Lo mismo. Sí, eso también te iba a preguntar con referente al mapa que mostraste ahorita. O sea que esa guerra que hay en este momento allá es para abrir un portal allá. No Ya entiendo. lo tenían abierto. Estos del Hades, Ajá. ellos abrían portales allá debajo por todo lado en el mundo. Ellos son los que han sacado demonios. Y los de muerte ahora quieren detenerlos a ellos. ¿Sí? Aquí está, digamos. Sí, Hay sí, una sí. deuda pendiente Claro, porque a ellos les dieron duro en 1798. con el papado.
les dieron en la cabeza. Napoleón era del Hades y le dio al Papa Pío VI, que era de muerte. Y desde esa época gobierna Hades, pero ahora le va a tocar el turno a muerte. Entonces muerte le está dando duro a Hades. Eso es lo que estamos viendo. O sea, llamémoslo así porque ellos dos van hasta el final, ¿no? Porque si uno mira a Daniel 2, las piernas y los dedos van hasta el final de hierro. Pero llamémoslo así, en este momento quedó por encima, fue Hades, llamémoslo así, pero vendrá como, llamemos a gobernar es la muerte, pero por encima, pero va a gobernar Hades también. Debe haber una alianza porque ellos tienen mucho poder. Sí, o sea, esos no se van a acabar ahorita, pero el dominio se lo van a dar ahora a muerte otra vez. Hermano, Sí, señora. bueno, yo tengo una confusión acá. Si hay un grupo a favor, digámoslo así, de la humanidad en estos momentos, que se supone están defendiendo la humanidad de esta tierra. O sea, yo puedo decir que ese grupo entonces que pertenece a estos de la muerte y Hades, o son tan buenos ellos, de verdad que yo la verdad no entiendo ahí. Si Sí, hablamos, por ejemplo, del señor T y todo ese grupo, ¿en dónde quedan ellos? Porque es que yo estoy aterrada, yo digo, bueno, lo de, por ejemplo, lo de Lutero, y uno dice, oiga, tan genial que pudo traducir la Biblia, se levantó, habló las verdades, y ahora se da uno cuenta que fue utilizado. Entonces yo digo, Señor, entonces, ¿qué es sí, verdadero? ¿Qué es mentira? ¿Dónde está el secreto? Bueno, digo, yo no sé, o sea, por pura misericordia, yo digo, estoy pero sí, aterrada, la verdad, sí. sí, El hermano, a mí Señor también es me un asusta. estratega. No, es el señor, es impresionante, es que como les digo, él no tiene plan B, ¿no? Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan se cumple porque se cumple. Su ¿Cuál palabra, perdón, hermano, entonces sí, yo me pregunto, bueno, señor, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos estar haciendo? O sea, pegarnos siempre a la manito de él y estudiar su palabra. ¿Qué más hace uno? Imagine que la uno roca. ve una persona buena que quiere trabajar y resulta que es trabajador de, digámoslo así, del demonio, que está luchando también poderes, pero se hace pasar por bueno. Y uno dice, bueno, yo no sé, señor. A la Con ley Aprender. razón del dice, con no es razón que se dice que, haga pasar. no, venga, con razón dice que tratará de engañar si fuese posible a sus elegidos. O sea, yo veo esto y digo, no, señor, esto para mí es como un sancocho bien penal. Tremendo, tremendo. Sí, Yo hago un paréntesis, hermanos. Yo los entiendo porque no se ha empezado desde el inicio. Yo llevo desde el año pasado estudiando esto. Esto es muy difícil de entender. Seamos honestos, el primado negativo de uno le impide poder entender esto a cabalidad. O sea, cómo realmente Dios trabaja, porque nosotros lo hemos encasillado y Dios no tiene una manera de trabajar. Esto es, y se los dije hace poco, esto es como una partida de ajedrez. Lo único, ya Dios está a punto de darle jaque mate a Satanás, solo está dejando que Satanás dilate, y él es el que mueve las fichas, pero el Señor sabe que dentro de esas fichas hay tizones arrebatados, y el Señor, todas las cosas obran para bien para sus hijos, las usa a nuestro beneficio. amén. Sí, lo que pasa es que nos acostumbraba al concepto de los buenos y los malos. Dios trabaja con los buenos y los malos los trabaja Satanás. Entonces, cuando viene esto, nos rompe la mente allá. Como dice la hermana Doris, esto es un sancocho, es una confusión, porque sí lo es, pero a la vez el Señor nos está mostrando cómo Él trabaja, ¿sí? Por ejemplo, mire usted en los tiempos de Acab, cuando el Señor dice, bueno, ¿y quién va a inducir a Acab para que ya él no tiene opción porque él ya rechazó la voz del Espíritu Santo? Ya es hora de darle muerte por misericordia al mismo y misericordia al pueblo. Entonces, el Señor pone en un concilio. ¿Qué hacemos? Y ahí dice, sale un espíritu. Ese no era un espíritu de los ángeles de Dios, era un demonio. Y dice el demonio, yo lo induciré para que vaya contra los sirios y allá lo van a matar. Y el Señor, ¿qué dice? Hazlo.
Vaya. O sea, Dios está al control de todo. Estos demonios no pueden hacer nada sin que Dios no lo autorice. Ahora, Dios es justo, porque nosotros le hemos dado ventaja al enemigo. Y el enemigo reclama. Mientras no hayan esos 144,000 hermanos, Dios es justo. Por eso la piedra, hermano, la piedra. Yo quisiera aportar algo de lo que dijo Doris referente a Lutero. Sí, puede ser que Satanás monta la reforma, pero Dios sabía a quién iban a llamar y Dios conocía el corazón de Lutero y Dios sabía que Lutero se iba a convertir. Y no solo Lutero, muchos que en un comienzo trabajaron sin saber, y eso vamos a hoy en día, muchos de los que están trabajando a lo que le llaman la alianza, creen que están haciendo lo correcto. Muchos que no conocemos sus corazones realmente aman a Dios. Y solo Dios conoce, yo no puedo decirles quién, porque es que ninguno mismo se conoce. Y Dios permite todo esto, porque la hermana Helen White dice que ahí hay tizones arrebatados. ¿Y arrebatados de quién? De Satanás, porque en un momento creyeron que le servían a Dios. Hicieron lo correcto, frenaron un poco todo como se usó la reforma. Si Dios no permite que se saque la reforma, se use la reforma, pues el evangelio no se hubiera llevado de la manera que se necesitaba, porque habían escondido y había muerte espiritual. Entonces Dios usa y Dios sabía quiénes de todo ese paquete, llamémoslo así, quiénes se iban a convertir, y entre esos estaba Lutero. Entonces Amén. es maravilloso cómo el Señor trabaja. Ahorita vemos a estos señores de la alianza y quizás muchos estarán en oscuridad todavía porque no entienden no entienden todavía toda la información que el Señor nos ha dado, pero en el poco conocimiento que ellos tienen, en la fe y la pequeña fe que ellos tienen, solo Dios sabrá quiénes de verdad lo aman y son fieles. Y el Señor a través de eso está llamando a ellos, no sé a cuáles, todos totalmente, algunos. Y de esa manera el Señor frenó un poco lo que se nos venía a nosotros, porque nosotros todavía no andábamos con ganas de prepararnos, yo no sé, andábamos como un poquito, pues yo me incluyo, perdida. Sí. Es bonito saber que acá en esta... Desubicada. Sí, estábamos pero bien Y así desubicados. pretendíamos que ya la ley dominical y que ya íbamos a dar el fuerte pregón. Uy, no, esto era mucho más profundo de lo que nos imaginábamos. Bonito saber que, por ejemplo, del grupo de Hades, digamos, estaba Lutero, estaba el elector de Sajonia, ¿sí? Que por lo menos en el conflicto de los siglos se deja ver que ellos sí tenían un amor por el Señor. Y por eso son tizones arrebatados, ¿sí? Igual forma, en el grupo de muerte también. De ambos bandos va a haber tizones arrebatados. Es que el amor del Señor es impresionante, hermanos. Y por algo ellos son los que van a estar más cerca del trono de Dios. Porque así lo ve la hermana White cuando baja el trono de Dios hasta tierra. Los primeros que van a rodear el trono de Dios, seres humanos, van a ser los tizones arrebatados de estas dos facciones, que una vez trabajaron para Satanás, pero pues por la gracia de Dios fueron conquistados. O sea Eso es que ellos también maravilloso. podrán formar parte de los 144, esta No, gente, No, ¿no? ellos son otro grupo. El grupo de los tizones arrebatados, así se llaman. de la 11ª hora. Eso, los de la 11ª hora, los que llegan al final. ¿Sí? Ah, No ya, ya. sabemos. Aquí puede estar el señor T. No lo sabemos, son posibilidades. Puede Donald estar Trump. el presidente de Rusia, que ahorita está. ¿Quién quita? No sabemos. ¿Sí? Solo lo sabe el señor. Pero ahí van a estar algunos de ellos. Eso es lo maravilloso. Mucho que meditar acá en todo esto, ¿no? Y una cosita, los de la 11ª hora llegan por el trabajo de los 144,000. Amén. Los obreros que han estado desde antes con Jesús, sí. Y algunos se van a quejar y dicen, ay Señor, pero ¿por qué a ellos también así como así no les tocó nada? A nosotros sí nos tocó sufrir y limpiar y echar fuera demonios y todo eso. Y vienen estos y ya, digamos, se la ganan fácil.
Bueno, pero es que ellos, o sea, la condición de ellos es diferente a la nuestra. Y Dios yo es creo, justo. perdón, hermano, que ni muy fácil, porque estar en esa situación en la que están ellos en estos momentos es dura, dura. Uy, uy, Total, total. vaya a no estar ahorita en los zapatos del señor Putin, por ejemplo. Con todo el mundo encima de él. Bueno, Acá hay algo que curiosamente ellos entienden en parte la guerra que se está viviendo, pero no entienden totalmente el evangelio, ¿ves? Y en lo que ellos creen que ellos están haciendo bien para la humanidad, por algo el Señor los puso allá. Porque si Dios no pone a ellos que en medio de las tinieblas, ellos creen que le están sirviendo al Señor Jesucristo, pues de esa manera es como, acuérdese de lo que le dijimos, el pueblo, nosotros estamos metidos en medio de esta guerra. Y Dios los pone a ellos para protegernos a nosotros. Y amén. el Señor no tendrá misericordia de ellos, claro, como la tuvo con nosotros. Sí, no como Satanás que usa a la gente y después la deja bien mal. Si ya no le sirve, la desecha y la quedan bien mal. El Señor no usa así a la gente. Ujú. En su gracia, como lo tuvo Nabucodonosor. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a leer aquí la positiva en la que estamos para... La Edad Media fue muy marcada por las sucesiones de epidemias. Entre 1347 y 1352 se propagó por toda Europa la mayor epidemia de peste desde la época de Justiniano. Se cree que exterminó entre un 30 y 50% de una población europea ya debilitada por hambrunas, guerras sucesivas, un enfriamiento climático, la falta de conocimiento de la enfermedad y de su tratamiento, el hecho de que afectaba a todas las clases de la sociedad, sin distinguir entre pobres y ricos, contribuyeron al impacto enorme que tuvo esta peste en aquella época. La peste negra es el nombre que se le da comúnmente a esta epidemia en concreto. Llegó a Marsella, proveniente del mundo árabe, en noviembre de 1347 y muy rápidamente se expande hacia el norte. Solo la frenará en el Atlántico, después de haber recorrido Escocia e Irlanda y las llanuras inhabitadas de las estepas rusas. Su amplitud y su virulencia pueden explicar que cronistas y escritores de la época la hayan descrito desde diversos lugares de Europa, con todo lujo de descripciones apocalípticas. Bueno, ahí está la peste negra, que habrá la Armada del Cira. Surgió entre 1347 y 1352. Cuando estaba el Papa Clemente V, si mal no estoy. Miramos por acá, perdón, hermanos, aquí miramos aquí unos papas. Por aquí están. Sí, Clemente VI, este de acá de la mitad. Clemente VI, estos eran los papas que estaban en Aviñón, allá en Francia, que ya no estaban en Roma, porque se fueron de Roma. Quién sabe si fue por la peste también, ¿no? Cambiaron de sede. Y ahí estalló una peste muy, muy dura, hermanos. Mire, exterminó entre un 30 y 50% de la población europea. O sea, eso sí es una pandemia, ¿verdad? Y dice acá algo que me llamó la atención. Había un enfriamiento climático. ¿Será que ya tenían capacidad de modificar el clima? Perdón, Bien. eso le iba a decir, hermano, que es lo mismo que se está viviendo ahora. Es Hoy lo que es un, falta por vivirse, ¿no? claro, y hoy es un calentamiento climático. Pero no, mire, hermano, que aquí es caliente y hay temporadas donde no es un frío, es un hielo lo que uno siente. Se refleja en las maticas, en las hojitas de los árboles, ¿En cómo Ovo? se queman, sí, enojo, Uy, con ruana, durmiendo uno con cobija de lana. Decía, Dios mío, ¿cuándo esto? ¿Cuándo uno iba a pensar eso? eso es modificación del clima, uy, no lo puedo creer. Bueno,
Pues miren que son condiciones muy similares, por lo cual esa guerra entre esos grupos, pues hoy en día hacen lo mismo, mira que es exactamente lo mismo. Entonces hoy nos lanzaron otra pandemia. Sí, gracias al Señor no es como esta, no ha matado a toda esa gente, pero sí han hecho daño. Bien. Tommy, Sí, señora. un dato que acompañó ahí a la peste negra, eso también es especial, pero para que lo tengan también ahí, ya que todo eso se repite, fue también un colapso financiero en ese entonces. Ay, sí, acá en esta época, ¿no? Siglo XIV. Exactamente no recuerdo ahorita de verdad fechas, pero ellos empiezan a hacer todo esto progresivo. Y el objetivo de la peste negra y toda esa quiebra, llamemos financiera, económica, el colapso financiero, pues era para apoderarse ya de todos los, llamemos ahí, eran los bienes de todos estos reyes, debilitar también, o sea, ellos irse apoderando de todos los feudales, todas esas tierras, de todo. De esa Sí. manera es como ellos empiezan a usurpar, a robar, traer pobreza, hambruna, es cosa impresionante. Pero eso va acompañado de una crisis financiera también. Sí, Es el mismo proceder, no hay nada nuevo. Este sí. historiador que perdóname, que yo estaba estoy leyendo o estoy estudiando con él, él se sorprende, él no es cristiano, pero él concluye de que estas mentes, detrás de estas mentes, hay alguien siniestro. Entonces, a él le hicieron una entrevista y le preguntaron que quién consideraba él que fuera esa mente, que si Satanás, y él dijo, para no meterme en religiones, porque no deseo eso, pero sí es cierto, es Satanás, esto no es una mente humana, quien manipula estas facciones. Y pudo llegar a este nivel, decía él. Todo este colapso financiero, toda esta pestes que empieza a generar, es para, llamemos, irse apoderando de las riquezas. Y él se sorprendía y decía, es increíble que uno mira la historia y siempre siguen jugando con lo mismo, no hay nada nuevo. O sea, si nosotros pudiéramos mirar por qué les estamos permitiendo esto, él se sorprende. Entonces yo le decía, entre mí, yo decía, ahí está lo de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es lo mismo. Y decía él, es la misma estrategia y la siguen repitiendo y hemos caído vez tras vez. Bueno, algo acá que algunas Biblias dice se les dio autoridad con todas estas cosas, otras dicen se le dio autoridad. Para los pioneros lo tomaron como se le dio autoridad y se le dio a esta, no a la otra. Pero en otras Biblias dice les, o sea que ambas se lanzan, ambas lanzan ataques biológicos, con espada, hambruna. Sí, bueno, eso es ahí para aclarar esa partecita que me acordé. Y bueno, ¿estos cuándo van a morir? Acá, Apocalipsis 20, 13 al 14. Si no se arrepienten, desde luego, si no son tizones arrebatados, pues los que quedan ya impíos porque no quisieron. Y dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, noten que esas dos facciones, si no se arrepintieron, el Señor les va a alcanzar su misericordia también a ellas, van a ser destruidos en el lago de fuego. Y los demonios que comandaron esas dos facciones, y el último de ellos va a ser Satanás. El último de ellos va a ser Satanás. Esto es esta descripción es ya en la segunda muerte, ¿no? Tercera venida del Señor, lo último ya, cuando se acabe todo. Interesante que están esas dos facciones otra vez. Bueno, hermanos. Y este texto del conflicto de los siglos, que es una encadenación de textos de ese mismo lago de fuego, el momento en que la tierra sea consumida por fuego. Dice, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero.
Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esto está en Isaías 9:5, 34:2 y Salmos 11:6. Dios hace descender fuego del cielo, la tierra se desmenuza, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas profundas. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también, y las obras que hay en ella son abrazadas. Eso está en Malaquías 4:1 y 2 y 2 de Pedro 3:10. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Entonces, el lago de fuego es cuando el Señor incinere este planeta. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos, es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, Isaías 34:8. Entonces, esto es para aclarar que el lago de fuego, al que se refiere la Biblia, es cuando la tierra sea incinerada y se va a volver como si fuera un mar de lava, lago de fuego. Y ahí van a ser arrojados todos los impíos que hayan quedado. Y ese es el final de esas dos facciones. Aquí tenemos los 4 caballos que el Señor nos ha permitido tener. Primer caballo, caballo blanco, y el jinete son los cristianos del año 31 al año 100. Segundo caballo, el caballo rojo y el jinete que se le da una gran espada, la Roma imperial del año 100 al 313, que toma las riendas del evangelio y gobierna el mundo. El tercer caballo es el caballo negro y el que lo monta, que tiene una balanza en la mano, va del 313 al 538, que es la Roma imperial más el catolicismo primitivo que existe en ese momento ya. Y luego el último caballo que hemos visto, con el jinete llamado Muerte y el Hades que lo sigue, son las dos facciones romanas del 538 al 1555. No sé, hermana Alcira, si es dos facciones romanas o papales, ¿cuál es como la más correcta? No puedo decir exactamente, pero está bien así Sí, por ahora. Sí, claro. Listo. Ok. Hermanos, hasta ahí los sellos. Nos queda pendiente el mensaje de la iglesia de Tiatira, que si Dios quiere el sábado en la mañana lo vamos a desmenuzar más. Algo más, que si no lo Sí, hemos hay algo desmenuzado. que en el escrito de la peste negra, por favor, te puedes devolver un momento, que hay algo que como que voy a averiguar más, pero me quedo haciendo como ruido ahí, ¿algo? Sí, aquí está. Sí. Y aquí está el enlace, que hay más, ahí habla de más cosas. Dice que esa peste negra, dice, esta epidemia en concreto llegó a Marsella, proveniente del mundo árabe. Esto me hace ruido, pues de lo que he venido, por eso quiero como profundizar más, pero sí quiero dejar esto, porque es que también otra culpa que siempre se les ha echado es a los árabes. Y dentro de este historiador, si no me equivoco, ellos dicen que venía era de Mongolia, porque en ese momento ellos usaban a los mongoles para poder apoderarse y robar el oro de muchas naciones, o sea, lo que había en ese momento. Y al parecer habían hecho con ellos era poder llevar esa pandemia. Entonces, como así mismo como crean el Islam, hasta el sol de hoy, es como atacando a las dos, llamémonos no dos facciones, pero los dos grupos del pueblo del Señor, ¿no? Los judíos o los ismaelitas, ¿cierto? Y Sí. ¿cómo es que se llama? Ismael y Isaac. Ya, ok. Pero siempre veo como aparte de que Satanás ataca fuerte al cristianismo en este caso, que vendría siendo cierto de Abraham, Isaac, la simiente, también ataca mucho a Ismael, que son los árabes. Sí, Reino Unido. Sí, de ahí que una de las facciones le hizo mala fama, Seol le hizo mala fama a los árabes con el ataque de las Torres Gemelas y eso, y de ahí a la mente de la gente es que los terroristas más tenaces son árabes. Son los que se... Desde ahí, sí, o sea, desde que crean ellos mismos el Islam, hay una persecución también bárbara. Inclusive el apoderarse de Israel y la Segunda Guerra Mundial era como una deuda que tenía esa facción con, digamos, la parte de los otomanos, o sea, los árabes, ismaelitas, todo eso. Sí. Ok. Bueno, aquí dejamos la anotación. Está pendiente ahí, pero no
probablemente no es correcto que venga del mundo árabe. Y bueno, ahí terminamos, hermanos. Gracias al Señor. Creo que quedó mucho más claro estos 4 sellos. Y ya veremos el mensaje de la iglesia de Tiatira. Es algo más para la iglesia, más espiritual. Y el 5.º sello, hermanos, empezaremos. Que ahí ya no hay caballos. Aquí ya empieza como otra fase del mundo, es bien interesante. Así que si quieren estudienlo ahí en Apocalipsis, el 5.º sello, vayan mirándolo, echen una leída. Y ahí vamos empezando a hablar de ello los próximos sábados, si Dios quiere. ¿Algún aporte, alguna pregunta final, algún comentario? ¿Alguna duda? Vamos a doblar nuestras rodillas, quien pueda hacerlo, ¿no? Y vamos a orar. Majestuoso Padre, hoy te damos gracias por tu santo día que nos has permitido estar en comunión contigo, con la hermandad, con la familia, con los hermanos, con los amigos, los vecinos. Gracias, Señor, por darnos estas explicaciones que, bueno, personalmente todavía me quedan en mi cabeza muchas preguntas, cosas que todavía no entiendo, Señor. Pero tú eres el dueño de la vida, del mundo. Tú eres el creador, tú eres el majestuoso. Tú eres el que sabe el futuro desde el tiempo pasado. Y sí entiendo que nuestra mente es tan finita. Todo ese conocimiento que tú tienes, Señor. Gracias porque a pesar de todo esto que los humanos aún no logramos entender muchas cosas, ni quién te puede entender a ti cómo actúas, Señor. ¿Quién te puede aconsejar? ¿Quién te puede juzgar? Si tú eres perfecto. Gracias por todas las rodillas que hoy se doblaron en el mundo. Gracias porque estas situaciones han hecho y se está empezando a ver que sin distingo de raza, clase social, credo religioso, religión, las personas están empezando a tener como ese temor. Y que no sea momentáneo, Señor, sino que sea ese temor de reverencia a ti, de buscarte a ti, de hacer de ti nuestro mejor compañero, su mejor compañía para ellos. Señor, depositamos en tus manos sagradas todas nuestras familias, todos nuestros hogares, los vecinos, los amigos, los enemigos también, Señor eterno. Gracias, Señor, porque en esta semana que empieza sabemos que vamos a contar con el pan diario en nuestra mesa. Vamos a contar con la compañía de tus santos y divinos ángeles al salir. Hay muchos planes y proyectos que solo tú los sabes y en esta semana darán luz verde, Señor. Sigo poniendo en tus manos de amor a mi hijo Andrés Felipe, a Angie Sofía, Dulce María, a Marco Tulio, a esta tu sierva. Ayúdanos, Señor, a reconocer cada uno lo que hemos hecho de mal. Ayúdanos, Señor, a mirarnos y muéstranos qué más debe desaparecer en nuestras vidas, como en la vida de los hermanos que están aquí reunidos, los hermanos en la fe, en la ancha faz de la tierra y de cada criatura en este planeta. Por favor, esfuérzanos a levantarnos temprano, a tener esa comunión diaria contigo, a estudiar tu palabra. Esfuérzanos, Señor, a tener tiempo de calidad contigo. Esfuérzanos a llevar tu mensaje de salvación a muchos que no lo conocen. Esfuérzanos, Señor, a prepararnos para darle a conocer, a entender a las personas qué está pasando. ¿Qué sucede en Ucrania cuando están haciendo falsos juicios? Están juzgando cosas o diciendo cosas que no son. Gracias. Gracias porque pues tienes tanta paciencia, misericordia, piedad y amor.
Cada plan y proyecto queda depositado en tus manos santas en esta semana, Señor. Y como decimos, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces dormir confiados. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.